¿Te has preguntado cómo está tu fe? ¿Ha crecido? ¿Ha disminuido? ¿O se mantiene igual? Porque la fe es como un fuego. Si no lo alimentamos con leña, poco a poco se va a apagar y se va a convertir en ceniza. Y lo mismo, nosotros tenemos que alimentar nuestra fe. ¿Y cómo alimentamos nuestra fe? Leyendo la palabra, orando, meditando en ella. Cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe cuando nos hemos recibido a nuestro Señor Jesús. Pero nuestra fe no es estática, amados hermanos, debe ir creciendo, creciendo. En una ocasión, en Lucas 17:5, el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Y el tema de esta mañana es Señor, aumentanos la fe. En la Biblia encontramos dos versículos que nos habla de la fe relacionada con la semilla de mostaza. Y lo encontramos en Mateo 17:20 y en Lucas 17:6. La primera nos habla de la falta de fe de los discípulos. Y veamos el contexto. Cuando los apóstoles y Jesús avanzaban, se encontraron con un gentío y vino un señor y se arrodilló delante de nuestro Señor Jesús y le dijo: Señor, Señor, ten misericordia de mi hijo, sufre mucho. Muchas veces se cae al fuego y otras veces en el agua. Le he traído a tus discípulos y tus discípulos no lo han podido sanar. Y la verdad que esto, ¿qué ocasionó? Ocasionó pues el fastidio de nuestro Señor Jesús. Y les dijo, pues, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Tráiganlo al muchacho. Y el Señor Jesús lo sanó al muchacho. Vayamos en Mateo 17, del 18 al 20a. Dice: Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Jesús no le dijo que no tenían fe, sino le dijo que por vuestra poca fe. Y el otro pasaje lo encontramos en Lucas 17, del 1 al 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Nuestro Señor Jesús nos hace una advertencia a cada uno de nosotros. Y nos dice, en primer lugar, que es inevitable que no vengan tropiezos. Pero hay de nosotros, ¿no? Se refiere, ¿no? Si hacemos tropezar a los más pequeños de fe. Debemos cuidarnos, amados hermanos. Debemos cuidarnos de hacer que alguien tropiece. Entonces, nuestro comportamiento, ¿cómo debe ser? Porque los ojos del mundo están mirándonos a cada uno de nosotros como una lupa. Y basta que cometemos un error y nos critican. Así son los cristianos. Así los cristianos se molestan. Así no debemos ser piedra de tropiezo y dar y que el nombre de Dios sea blasfemado entre el mundo. Dice en Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amados hermanos, cada uno
vamos a dar cuentas a Dios cuando estemos con nuestro Señor Jesús, cara a cara con Él. Entonces tenemos que estar atentos y cuidadosos de no hacer tropezar. Nuestra conducta debe ser ejemplar en todo. Debemos tener mucho cuidado para que el nombre del Señor no sea blasfemado. David blasfemó el nombre de Dios cuando cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Uría. Y el profeta Natán le dijo en Samuel, 2 Samuel 12:14, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Tenemos que tener mucho cuidado. Los judíos se jactaban de tener a Dios y de obedecer la ley. Ellos predicaban no robar y robaban. Por eso el apóstol Pablo le dice, como está escrito, el nombre de Jehová es blasfemado por causa de todos ustedes. Y también nos advierte en nosotros y nos dice que no debemos ser piedra de tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. El segundo nos enseña sobre el perdón del mismo Lucas, los siguientes versículos. Lucas 17, 3 y 4, a continuación. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dice en primer lugar, mirad por vosotros mismos. Debemos tener cuidado nosotros mismos. Debemos tener cuidado de nuestro comportamiento. Y debemos tener una disposición de perdonar siempre, siempre. Si alguien te ofende, tenemos que perdonarle. Y si 7 veces al día te ofende, tenemos que perdonarle siempre. Porque en el mundo, porque nosotros somos cristianos. Esa actitud debemos tener de perdonar siempre, una actitud como tuvo el padre del hijo pródigo, que esperaba a que su hijo se arrepintiese. Tenemos que tener esa actitud, porque el comportamiento entre los hermanos es muy diferente al mundo, porque en el mundo cuando ¿qué cosa hace el mundo? Se enoja. ¿Qué más? Celos, odio, amargura y causa divisiones. Pero como cristianos debemos tener cada uno de nosotros amor, misericordia, bondad, mansedumbre. Y tenemos que perdonar siempre, porque esa es la actitud como hijos de Dios que debemos tener. Así que no debemos enojarnos con nuestro hermano, no debemos resentirnos con nuestro hermano, porque debemos tener un corazón perdonador cada uno de nosotros. No importa el daño que nos hayan hecho, tenemos que perdonar siempre. Así como Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros, nosotros debemos perdonar siempre. Al escuchar todas esas enseñanzas, los discípulos dijeron, qué difícil es cumplir con todos los mandamientos de nuestro Dios. Qué difícil es no ser piedra de tropiezo. Qué difícil es perdonar. Qué difícil es cuando superar todos los ataques del enemigo. Y por eso los discípulos se acercaron donde nuestro Señor Jesús y le dijo en Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ellos reconocían que eran incapaces de cumplir con todos los
mandamientos y todas las ordenanzas de nuestro Señor Jesús. Y nosotros somos capaces de cumplir todas las ordenanzas de nuestro Señor Jesús. Tenemos que pedir fe. Tenemos que pedir fe para obedecer todos los mandamientos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque si no pedimos que nos aumente la fe, no vamos a poder superar. Viendo estos dos pasajes podemos decir qué difícil es ser un cristiano auténtico. Qué difícil es. Porque tenemos que enfrentar muchas situaciones, muchos problemas, tenemos que perdonar, tenemos que obedecer, porque fácil es venir a la iglesia, fácil es escuchar su palabra, alabar, pero un cristiano auténtico es una entrega total, un servicio total a nuestro Dios. Nuestro Señor dijo, en Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo persecuciones, tribulaciones. Y la verdad que con todo este caos que estamos viviendo, muchos van a dejar la fe en Cristo Jesús. Por las persecuciones, muchas veces por las oraciones no contestadas. ¿Por qué, Señor, te demoras tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué existe tanta maldad y no veo cambio? ¿Por qué tengo que sufrir tanto y no veo tanto? ¿Por qué demoras tanto tu venida? La verdad que el Señor retarda su promesa porque tiene un plan. Él quiere que cada uno, todos se salven, todos, por eso demora. Pero en esa demora muchos van a decaer en su fe y van a abandonar su fe. Porque es fácil tener fe cuando la vida te va bien, cuando tú tienes todas tus cosas en su sitio, pero cuando te venga una persecución, unos problemas intensos, nuestra fe es probada. Y si no estamos agarrados de nuestro Señor y si no tenemos una fe, podemos flaquear. Y muchos abandonan la fe y vuelven al mundo. Nuestra fe, la fe es importante en cada creyente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La forma de hacernos justos es por medio de la fe. Y el justo tiene una vida de fe. Amados hermanos, todos nosotros hemos sido justificados por medio de la fe. Y eso Pablo le dice, ¿no? Justificados por medio de la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Antes de conocer a Cristo estábamos en guerra porque Dios estaba airado con cada uno de nosotros porque no conocíamos a Cristo. Pero el Señor, siendo nosotros enemigos, hemos sido reconciliados con la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahora que somos hijos de Dios, tenemos paz con nuestro Señor, con nuestro Dios. Somos salvos por medio de la fe. Es un versículo que la mayoría lo sabe, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios. Quizás pueden decir, no, yo puedo ser salvo porque yo me porto bien, doy limosna. No, hermano, la salvación es por gracia. Cristo ya pagó el precio. Nosotros tenemos que solamente creer en Él, que Él es nuestro Señor, que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Amados hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador el que le busca. Entonces tenemos que, si no tenemos fe, no podemos agradar a nuestro Dios. Muchas veces los cristianos podemos definir qué es la fe, pero no podemos vivir de acuerdo a la fe. No podemos vivir lo que dice la Biblia. Podemos definirlo, pero nuestra vida, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo una vida de fe? ¿Estamos confiando en todas sus promesas? No importa lo duro que tu vida, que estés pasando en este momento. No importa lo duro, tenemos que tener fe, fe en sus promesas, fe en todo lo que Dios ha dicho, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho se cumplirá. Y muchos de nosotros podemos tener fe en las cosas naturales, podemos tener fe al comprar un pasaje de avión que vamos a llegar a nuestro destino. Podemos tener fe que vamos a cobrar nuestro sueldo a fin de mes. Pero cuánto más debemos tener fe en nuestro Dios, porque Dios nunca nos falla. Su palabra es verdadera, amados hermanos. Aunque pasemos por valle de sombra, mucho sufrimiento, tenemos que confiar en nuestro Dios, tener fe en Él y en todas sus promesas. Yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin. ¿Cuántos los creen esa promesa? Entonces tenemos que vivir por fe, amados hermanos. La fe hace que Cristo habite en el corazón de cada creyente. Si me acompañan en Efesios 3:17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús, Cristo habita en nuestros corazones. Pero Pablo está hablando de algo más. Está hablando de Cristo gobernando nuestro corazón. Cristo gobierna nuestro corazón. ¿Quién reina en nuestro corazón? Cuando nosotros compramos una casa, ¿qué hacemos lo primero? Lo decoramos, la limpiamos, la arreglamos a nuestro gusto. De repente no nos gustan los baños, cambiamos, hacemos modificaciones y luego que terminamos decimos, esta casa lo he arreglado a mi gusto para vivir. Lo mismo cuando nuestro Señor Jesús entra en nuestro corazón, ¿cómo nos encuentra? Nos encuentra desordenado, nos encuentra sucio, comienza a limpiarlo, comienza a sacar todo lo que no sirve y lo hace una habitación. Y nosotros somos una morada de Dios, una habitación de Dios. Y el Señor habita y reina en nuestro corazón. Pero también hay falsificaciones de la fe. La fe no es un pensamiento positivo. No es decir que lo que dices, tu palabra tiene poder. O alguna vez han escuchado, lo declaro, que tu vida es bendición para tu vida, lo declaro. Pero en ninguna parte de la Biblia nos enseña eso, amados hermanos, porque esos son enseñanzas que no están en la Biblia. Lo que sí es la fe. Todos lo saben. ¿Qué es la fe? Como dice Hebreos 11:1, de memoria. Pero de memoria. Es la plena confianza en Dios, la plena seguridad en Dios. Es la verdadera fe, es la plena obediencia a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. A pesar de todo, tenemos que tener fe en todo, que Dios cumplirá en todas sus promesas. En la Biblia encontramos varios tipos de fe. Poca fe, mucha fe, tanta fe y fe muerta. Poca fe.
Parece increíble que los apóstoles estaban siempre con nuestro Señor Jesús y en muchas ocasiones les decía hombres de poca fe. En una ocasión cuando los discípulos se subieron en la barca con nuestro Señor Jesús y se despertó una gran tempestad, se asustaron y le despertaron a nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, despierta, despierta, que nos ahogamos. Y en Mateo 8:26 dice, Él dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienes temor cuando vienen las circunstancias? Cuando vienen las pruebas, hombres de poca fe. ¿Somos de mucha fe o de poca fe? Grande fe. ¿Se acuerdan cuando la mujer cananea rogaba a nuestro Señor Jesús? Le decía, Señor Jesús, mi hija está endemoniada, ten misericordia de Dios. Y nuestro Señor Jesús le dice, pero no es bueno dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, no es bueno dar lo que le pertenece a los judíos y darle a los gentiles. Y la mujer insistió y le dice, hasta los perrillos recogen el pan de la mesa. Y nuestro Señor Jesús se maravilló, ¿no? Y alabó su fe de esa mujer y dijo en Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. También encontramos tanta fe del centurión cuando su siervo estaba enfermo. Vino al Señor Jesús y le dijo, mi siervo está enfermo. Cuando nuestro Señor Jesús estaba a punto de ir y le dijo, no es necesario que vayas a mi casa, basta una sola palabra y mi siervo será sano. Y eso lo encontramos en Lucas 7:9, dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. También tenemos la fe muerta, lo encontramos en Santiago 2:26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago nos presenta la ilustración de una imagen de un cadáver sin espíritu, está muerta. Del mismo modo, si las obras de fe no están ausentes en nuestra vida, quiere decir que nuestra fe no es genuina. Nuestra fe es muerta porque no hay obra que evidencie de nuestra fe. La verdad que tengamos que tener mucho cuidado, porque Jesús lo advirtió, amados hermanos, cuando muchos vivimos engañados, pensamos que tenemos fe, pero en el día, cuando nos encontremos con el Señor Jesús, vamos a ver la verdad. Y Él dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesús? Apartaos de mí, no os conozco. Tenemos que hacer un análisis, un inventario de cómo está nuestra fe. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Que la fe tenemos que aumentarla. ¿Cómo podemos? Cuando nosotros queremos ganar masa muscular, ¿qué hacemos? Los ejercicios, levantamos pesas, es lo mismo. Nosotros tenemos que leer diariamente la Biblia, leer, meditar su palabra, orar para que nuestra fe crezca. Escuchando su palabra podemos aumentar. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
La fe viene por el oír la palabra de Dios, amados hermanos. Cuando estamos escuchando un mensaje, debemos oír con fe, porque la palabra de Dios es poderosa, amados hermanos. La palabra de Dios tiene poder. Muchas veces, en algunos casos, la mayoría no entiende y se queda dormida y se pierde, porque escuchando la palabra de Dios podemos aumentar la fe y tenemos que meditar las escrituras. Y las escrituras debe ser nuestro deleite. Como dice Salmos 1:2, habla ahí de la bienaventuranza del varón, ¿no? Pero el Salmo 1:2 dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántos de aquí meditamos la ley, la palabra de Dios de día y de noche? Y no solamente que medita la palabra de Dios de día y de noche, sino dice que se deleita. Nos deleitamos cuando leemos su palabra. No solamente debemos leer su palabra, meditarla, sino obedecerla. Como le dijo Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuánto hacemos lo que la palabra está escrito en nuestra vida? Meditemos. Porque si hacemos y obedecemos lo que la palabra está escrita, entonces nos irá bien. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. A través de la oración. Nosotros aumentamos nuestra fe a través de la oración porque tenemos un encuentro personal con nuestro Dios. En la oración podemos pedir a nuestro Dios que aumente nuestra fe. Nosotros debemos tener fe, no dudar en Dios. En Mateos 11:22 dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no dudare en su corazón, sino creere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tengamos una fe tan grande. El monte es una hipérbole, representa lo que parece imposible para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Debemos creer en la palabra de Dios no dudando nada. Lo contrario a la fe es la duda, así como los discípulos, los apóstoles dudaron y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe, no dudando. Y ya sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que pedir como si Dios nos escucha y lo va a hacer. Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir sus promesas. Y nuestra fe es pequeñita al comienzo, pero debe crecer así, desarrollarse como un grano de mostaza, como dice Mateo 17:20. Porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Solamente debemos tener una pequeña fe. No se trata de una fe grande, sino de una pequeña fe. Y esta fe debe ir acompañada de la dependencia de Dios. Y esa fe nos permite hacer cualquier obra por grande que sea. Y Pablo tenía esa convicción cuando decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los montes está hablando en sentido
figurado. Está hablando acerca de las dificultades del tamaño de una montaña. ¿Cuántos tienen problemas, dificultades grandes como una montaña? Confía en Dios. Para Dios no hay nada difícil. Quizás te han detectado un cáncer y los médicos te han dicho que no hay solución. Pero para Dios no hay nada imposible, amados hermanos. Debemos tener fe, debemos confiar en sus promesas que Él cumple. Si estás pasando por muchos problemas y humanamente ves que no hay solución, entrega tus cargas a Dios y Él te ayudará en su tiempo. Y Él te sacará de esa turbulencia que tu vida en que estás viviendo y te dará la paz. Es difícil, yo sé. A veces el Señor se demora en contestar nuestras oraciones. Pero tenemos que tener paciencia y esperar, porque lo que Dios dice se cumple, amados hermanos. Entonces tenemos que mantenernos con fe, confiando en sus promesas. Nuestra fe se basa en la confianza en nuestro Dios, como dice Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Muchos podemos confiar en el hombre cuando estamos en problemas. A veces primero pedimos ayuda a los hombres, pero tenemos que pedir ayuda a nuestro Dios, amados hermanos. Tenemos que poner todas nuestras confianzas en nuestro Dios. Debemos examinar cómo está nuestra fe. Como dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Tenemos que probarnos si nuestra fe está aumentando, si está creciendo, está decayendo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y mucho se ha compartido de George Muller. Hay bastante se ha hablado. Él era un hombre de oración. Él tenía un orfanato y los niños se quedaron sin alimentarse. Estaban sentados en la mesa y George Muller se va a su cuarto de oración y le dice: padre de huérfanos, no hay alimento. Y a rato tocan la puerta y toca el panadero: señor Muller, acá te entregamos el pan porque se horneó demasiado y eso no recibe en el palacio. Aquí tienes. Luego toca el lechero y le dice: el camión se ha malogrado en la puerta del orfanato. Aquí tienes la leche. Entonces era un hombre de oración y no dudaba. Y debemos tener esa fe, amados hermanos. Si pueden subir los músicos. ¿Cómo te llamaría hoy el Señor? ¿Hombre de mucha fe o hombre de poca fe? ¿Te has examinado cómo está tu fe? ¿Quieres más fe? Sabemos que nuestra fe, para aumentarla, tenemos que leer la palabra, meditar su palabra en oración. Y debemos orar pidiendo que nos aumente la fe. De repente esta mañana, amados hermanos, estás pasando por una terrible prueba. De repente estás pasando por muchos problemas económicos. Tienes muchas deudas en el banco, no tienes dinero para pagar tus deudas, para honrar tus deudas. No tienes dinero para pagar el colegio de tus hijos. Y te sientes afligido, amados hermanos. Ven a la presencia de Dios. Cree en Él, con fe en sus promesas. Y Él nos ayudará a cada uno de nosotros. Deja de estar buscando, amados hermanos, la tinca para salir de tus problemas. Confía en Dios y en tus promesas. No hay nada mejor que tener fe en Dios y en todas sus promesas. Dios nos va a ayudar a cada uno de nosotros.
Estamos viviendo en tiempos difíciles. Y muchos de nosotros, incluido yo, estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos muy difíciles. Pero pongamos nuestra fe en nuestro Señor Jesús. No sé cómo lo hará Dios para solucionar nuestros problemas. No sé cómo lo hará Dios para solucionar el problema que estoy andando, pero confío en Dios que va a solucionar todos los problemas que nosotros tengamos. Amados hermanos, creamos con fe. Esta mañana te pedimos que nos aumentes la fe, Padre. Porque sin fe no podemos seguir adelante, Padre. A veces sentimos que nos flaquea la fe, Señor. Sentimos que nos faltan las fuerzas para seguir adelante, seguir caminando, Señor. Enfrentar los grandes problemas, desafíos que nos se presentan en nuestra vida diaria. Por eso te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Aumentanos, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos esa fe, Señor, que pueda mover montañas, Señor. Esa fe que pueda mover grandes problemas, Padre bendito, Señor. Necesitamos fe, Señor, para que las personas, Señor, sean sanadas, Señor. Mis hijos, Señor, las personas que amamos sean sanadas, Padre bendito, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor. Te pedimos, Señor, también, Señor, que derrames tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pido. Amén.